Bien, ¿cuáles son las ventajas de que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones de un país? ¿Qué es la Asamblea Constituyente? Una Asamblea Constituyente es una reunión nacional de delegados del pueblo elegidos o designados con el objetivo específico de determinar las reglas de funcionamiento del poder público como fundamento de su sistema político y plasmar esas normas a través de un pacto político en una constitución, fijando reglas para la construcción de un nuevo Estado y de convivencia entre éste y la sociedad. Eso lo dice Machicado en el 2013. El consentimiento mutuo del pueblo organizado es el poder constituyente, el cual se materializa cuando la sociedad se organiza para redactar una constitución y establecer las bases democráticas del Estado. Esto ocurrió en el 2008 cuando se instaló en la Asamblea Constituyente en Montecristi, provincia del Manabí, y se redactó una constitución que actualmente está en vigencia. La Asamblea estuvo conformada por delegados elegidos por votación popular y cuyo único mandato fue redactar un proyecto de constitución que debía ser aprobado por votación universal de todo el Ecuador. Bueno, ¿cuáles son las potestades que tiene la Asamblea Constituyente? Tenemos 6. Vamos a ver, la primera es redactar un nuevo texto constitucional, cuyo contenido es ratificado por la ciudadanía a través de un referéndum. 2. Asumir todos los poderes del gobierno y establecer un sistema de gobierno de asamblea. 3. Ratificar las acciones que lleve a cabo la función ejecutiva sin que esto signifique la destitución del jefe de Estado o del presidente. Ratificar las acciones que lleve a cabo la función ejecutiva. Entonces, asumir de manera directa las funciones de la legislación o de la Asamblea Nacional. La otra es reorganizar parcial o totalmente a la función judicial. Y por sexta vez, disolver o reorganizar al poder constituido. Vamos a ver también qué significa el pueblo como sujeto de las asambleas, ¿sí? Sujeto por ser personas. Según Enrique Ayala Mora, en el 2009, un país democrático en marcha es un país en el que sus ciudadanos y ciudadanas ejercen plenamente sus derechos y responsabilidades. De acuerdo con la Constitución, la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. En el sistema democrático, los mecanismos de participación ciudadana son varios y mediante estos se ejerce derechos y responsabilidades. El sufragio es uno de ellos. Asimismo, existen otros mecanismos estipulados de la Constitución que requieren por parte de la ciudadanía interés por la vida comunitaria, la búsqueda de justicia y armonía en la convivencia, el deseo de superación, el compromiso social y la responsabilidad en la calidad de vida que heredarán las futuras generaciones. A partir de la organización social se fortalece el poder ciudadano, que debe organizar la democracia interna, la alternabilidad de los dirigentes y la rendición de cuentas. Es decir, que la democracia se constituye desde abajo hacia arriba. Parte de las organizaciones sociales como la expresión básica y más pequeña de la participación ciudadana hasta el Estado y sus máximas autoridades que responden a los mismos principios democráticos. También vamos a ver cuáles son los presidentes o cuántas veces se han realizado las asambleas constituyentes en todo el Ecuador a través del tiempo. Empezamos desde 1830. En 1830 se dio en la ciudad de Riobamba, así en la presidencia de Juan José Flores, presidida por Fernández Salvador, y se reunió el 14 de agosto. Se decretó la creación de la República del Ecuador y su nombre a Juan José Flores como presidente provisional. Se redactó la primera constitución ecuatoriana. En 1835, esta segunda vez se dio en Ambato, se eligió a Vicente Rocafuerte como presidente de Ecuador y se redactó la segunda constitución. Fue presidida por José Joaquín de Olmedo. En 1843, en Quito, se redactó la Carta de la Esclavitud, disponiendo que el Congreso debía reunirse solamente cada 4 años. Se eligió como presidente a Juan José Flores y estuvo presidida por Francisco Marcos. En 1845, se dio en la ciudad de Cuenca. La Constitución política legitimó la revolución marxista al derrocar a Juan José Flores e instaurar el triunvirato liderado por Vicente Ramón Roca, la que presidió Pablo Merino. La siguiente, en 1851, esto se dio en la ciudad de Quito, se eligió a Diego Noboa como presidente constitucional y se redactó la nueva constitución.
En 1852, en Guayaquil, la presidió Pedro Moncayo. Se promulgó una nueva constitución y se designó como presidente al general José María Urbina. En 1861, en Quito, se designó de presidente a Gabriel García Moreno. Aquí va la primera. La asamblea fue presidida por el general Juan José Flores, fíjense, el que fue presidente por primera vez, al tiempo que se redactó la séptima constitución esta vez. En 1869, en Quito se redactó la Carta Negra, la cual estableció que para ser ciudadano era obligatorio ser católico. Se instauró la pena de muerte por delitos políticos y se instauró la pena de muerte por delitos políticos y se prohibieron los cultos y las prácticas religiosas, excepto la católica. Se permitió a Gabriel García Moreno ser presidente por segunda ocasión y la asamblea fue presidida por Rafael Carvajal. En 1878 llegamos a la ciudad de Ambato, la presidida por general José María Urbina, y se redactó la nueva constitución y se nombró al general Ignacio de Ventimilla como presidente después del derrocamiento del presidente Antonio Borrero. En 1884, en Quito, luego de la dictadura de Ignacio de Ventimilla, se redactó una nueva constitución bajo el mando del presidente Francisco Salazar. Se nombró como presidente a José María Plácido Camaño. Y llegamos al año de 1897. Esto se dio en la ciudad de Quito. Se redactó la primera constitución liberal luego de la revolución que se dio el 5 de junio y se eligió presidente al general Eloy Alfaro. En 1906, nuevamente en Quito, se eligió nuevamente al presidente, al general Eloy Alfaro, y se promulgó la segunda constitución liberal. En 1929, en Quito se promulgó una nueva constitución que incluía los logros de la Revolución Juliana de 1925. Aquí se eligió a Isidro Ayora como presidente. En 1938, en Quito, la Asamblea Constituyente, convocada por Alberto Enríquez, promulgó la nueva Constitución. Se eligió presidente a Aurelio Mosquera Narváez, quien la derogó antes de que entrara en vigencia. En 1945, a raíz de la Revolución de Mayo, fue derrocado el presidente Carlos Arroyo del Río. Se nombró presidente a José María Velasco Ibarra y se redactó una nueva constitución. Llegamos al año de 1946, cuando en Quito José María Velasco Ibarra la convocó después del golpe de Estado. Se redactó una nueva constitución. En 1966, en Quito, se redactó la Carta Magna. La asamblea fue convocada por Clemente Yerovi y se eligió presidente interino a Otto Arrosemena Gómez. 1978, Quito, el gobierno militar lo convocó. Se elaboró la Carta Magna, la cual fue aprobada por referéndum y marcó el retorno a la democracia. Se eligió a Jaime Roldós Aguilera como presidente por medio de votación popular, esta votación popular la primera vez, ¿no? O sea, para aprobar esa constitución. Porque antes aprobaban simplemente las asambleas que se reunían, mientras tanto el pueblo no tenía voz ni voto, sino lo que digan las asambleas. Esta vez, en el 78, fue la primera vez que se preguntó a la población si estaba o no de acuerdo con esa nueva constitución. En el año de 1998 llegamos a la ciudad de Sangolquí, y también se hizo en la ciudad de Riobamba, ¿sí? A la par se reunió como asamblea constitucional con el objetivo de redactar una nueva constitución. El Frente Radical Alfarista, el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular tuvieron mayoría, lo que permitió que se incluyeran reformas neoliberales. Fue presidente de la asamblea el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Y llegamos a la última constitución, la que está vigente hoy todavía, la del 2008, que se dio en la ciudad de Montecristi, convocada por el presidente Rafael Correa. Se instauró la Asamblea Nacional Constituyente respaldada por una consulta popular, esta vez la segunda, ¿no? Y aprobada en referéndum en el 2008.